Bien, vamos a empezar por resolver el ejercicio que ustedes tenían pendiente, ¿no? La práctica que estaba el anterior miércoles en la plataforma, es decir, la logré dejar el día miércoles y tenían, si no me equivoco, hasta el día de ayer a medianoche para entregarla, entonces ya a estas horas la plataforma debe estar cerrada, todavía no la he revisado, la voy a revisar en esta semana o la próxima porque tengo otros pendientes en estos días, pero bueno, ya está ahí, me imagino cargado lo que ustedes han resuelto. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla, denme un segundito. Y bien, la anterior semana habíamos hecho los cálculos de un activo fijo propuesto donde teníamos ciertos muebles, teníamos equipos de computación y teníamos un vehículo. Entonces hemos realizado primeramente los cálculos de valor en libros, hemos actualizado por el mes de enero y hemos calculado su depreciación anual, teníamos la depreciación acumulada y para el mes de febrero hemos hecho exactamente lo mismo. ¿No? Nada más que para febrero nosotros ya contábamos con una depreciación acumulada que era la depreciación del mes anterior, o sea, la depreciación del mes de enero. Entonces la práctica consistía en hacer exactamente el mismo cuadro, pero en esta vez para el mes de marzo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Primero íbamos a agarrar el valor actualizado al 28 de febrero y lo íbamos a convertir ya en el valor histórico, porque supuestamente nosotros ya estábamos en el mes de marzo. Lo mismo se iba a hacer con la depreciación acumulada. La depreciación acumulada que estaba ya al 28 de febrero, la íbamos a transferir a lo que era la depreciación acumulada histórica para que volvamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, en el mes de marzo se hacen esos dos movimientos. Y esto es lo que yo tengo acá. Para que vean un poco mejor, lo voy a agrandar. Y tengo nuevamente todos los bienes, ¿no? El cuadro era simplemente copiar, les había dejado inclusive el Excel. Entonces la UFB había que cambiar, esta era la UFB de la fecha de cierre o del mes anterior y esta es la UFB de la fecha de cierre actual, ¿no? O sea, al 31 de marzo de 2021. Si ustedes tienen sus papeles de trabajo a la mano, pues pueden empezar a comparar. Entonces, lo único que yo hice, si ustedes se fijan en el total en febrero, a febrero yo tenía un total de 364.789,07 y eso es lo que he transferido al valor en libros, ¿no? 364.789,07. Todos estos me suman esa cantidad. Si lo vemos por totales para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Para no estar revisando uno por uno. Después de eso, lo que tengo que hacer es realizar el cálculo de la actualización al 31 de marzo. Entonces, ¿qué iba a hacer? Agarraba el valor en libros al 28 de febrero, lo multiplico por la UFB de cierre, que es 2.36318, y lo divido entre la UFB base, que es 2.36059, y en cada uno de los casos iba a tener el valor actualizado, ¿no? En el caso de los muebles me totalizaba 3.123,33, en el caso del equipo de computación tenía 14.413 y en el vehículo 347.652. Esto me totaliza 365.189,31, que es, digamos, a la cifra que ustedes deberían haber llegado. Una vez que tengo ya los datos actualizados, lo único que tengo que hacer es sacar las diferencias entre estas dos cifras, ¿no? De 815,79 a 816,69, el incremento es de 90 centavos. Y así para cada una de las cifras
yo tengo que hallar los incrementos, ¿no? El total del incremento por actualización en el caso de muebles es 3.42, en el caso del equipo de computación es 15.80 y en el caso del vehículo es 381.02, ¿no? El total de la actualización es 400.24. Pues ya tengo los datos para mi primer asiento de actualización, que es la actualización del activo fijo. Después tengo que calcular todo el tema de la depreciación acumulada. Una vez más me voy al cuadro de febrero y tenía la depreciación acumulada al 28 de febrero, ¿no? Que era la suma de la depreciación de enero más su actualización más la depreciación del mes de febrero. Y tenía estos datos, ¿no? 12.227,63 y ese dato es el que lo traslado a este lugar como dato base ahora. Entonces, al igual que el activo fijo, voy a hacer exactamente los mismos cálculos, ¿no? Tengo esta depreciación al 28 de febrero y tengo que convertirla a la depreciación acumulada actualizada al 31 de marzo. Entonces, el cálculo es exactamente el mismo, ¿no? Primero agarraré los 13.60 multiplicado por la UFB de cierre dividido entre la UFB base y tengo 13.61. Y el mismo cálculo exacto para cada uno de los elementos en este caso, ¿no? Entonces, para la depresión acumulada yo tendré 52.07 en el caso de los muebles, 600.59 en el caso del equipo de computación y 11.588,40 en el caso del vehículo, ¿no? En total tengo por depresión acumulada actualizada 12.241,06. Igual que en el activo fijo, tengo que empezar a sacar las diferencias, ¿no? De 13.60 a 13.61, esto sube un centavo. Lo mismo en el siguiente mueble, de 25.52 a 25.55 sube 3 centavos y así voy sacando las diferencias para que yo pueda realizar mi asiento contable del mes de marzo. Entonces, para el caso de los muebles, yo tengo un incremento de 6 centavos. Para el caso del equipo de computación, tengo un incremento de 66 centavos. Y para el caso de el vehículo, tengo 12.70 como incremento, lo que me da un total de 13.42. Entonces, yo ya tengo los dos incrementos por actualización. Entonces, puedo proceder a realizar el asiento contable de actualización de activos fijos y de depreciaciones acumuladas. Entonces, ¿cómo se hace este asiento? Cargo a las tres cuentas de activo, muebles y enseres, equipos de computación y vehículos. Y estas son las actualizaciones de cada uno de ellos, ¿no? Esto estaba en su mismo cuadro. En la parte de incremento por actualización de vehículos, vean que tengo 342, 1580, 381.02 y total 400,24. Y acá tengo exactamente lo mismo. Entonces tengo 342, 1580 y 381.02. El total es 400,24. Entonces, esto lo que va a hacer es incrementar las cuentas de cada uno de mis activos, ¿no? Y por otra parte tengo esta cuenta que es ajuste por inflación y tenencia de bienes, que es una cuenta de resultados, que en este caso por estar al haber me está significando un ingreso para la empresa. De la misma manera tengo que hacer el asiento por la parte de la depreciación acumulada, ¿no? Donde tengo 0.06, 0.66, 12.70 y el total es 13.42. Entonces voy a proceder a realizar el segundo asiento y ahí lo tienen, ¿no? En este caso es al revés porque las cuentas de depreciación acumulada tienen saldos acreedores, entonces los voy a llevar al haber para que se incremente, ¿no? En realidad siempre la inflación, por eso se llama inflación, va a tener la tendencia a aumentar los valores de los libros, ¿no? De cada una de las cuentas. Entonces, si estas cuentas se mueven en el debe, pues aumentarán en el debe. Si se mueven al haber, habrá que colocarlas al haber para que éstas se incrementen. Entonces, tengo acá la depreciación acumulada de muebles y enseres, 0.06, para equipo de computación 0.66, para el vehículo 12.70, total 13.42. Simplemente he copiado lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces he copiado esas mismas cifras.
Ya tengo los dos asientos. En este caso, la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes va al debe como contracuenta para que mi asiento tenga sumas iguales, ¿no? Que es uno de los requisitos siempre de todo asiento contable. Y en este caso, el ajuste por inflación, al estar en el debe, vean que es la misma cuenta. En el primer caso me está significando un ingreso para la empresa, en el segundo caso me está representando un gasto para la empresa. Entonces ya tengo tanto ingresos como gastos registrados, ¿no? Al final uno va a hacer el libro mayor de la cuenta ajuste por inflación y va a depender de qué saldo tiene al final. Si al final tiene un saldo deudor, va a ser un gasto. Si al final tiene un saldo acreedor, pues va a ser un ingreso. Entonces con esto ya tengo todas las actualizaciones realizadas. Vuelvo a mi cuadro y lo que me resta por hacer es simplemente calcular la depreciación del periodo. Entonces tengo que calcular esta depreciación, me refiero a esta columna. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues agarramos el valor actualizado al 31 de marzo, le voy a sacar el porcentaje anual de depreciación y el monto que me salga lo voy a dividir entre 12, ¿no? Entonces, en el primer caso, yo diré 816,69 por el 10% me va a dar 81,67, dividido entre 12 me da 6,81. Y el mismo cálculo, o la misma forma de realizar los cálculos voy a hacer para absolutamente todos mis activos fijos, ¿no? Para todos mis bienes. En el caso del vehículo, por ejemplo, tendré 347,652,09 por el 20% y el monto que me salga lo voy a dividir entre 12 y eso me da 5,794,20. En ese sentido ya tengo la depreciación de el mes de marzo de todos mis activos. Entonces, para el caso de los bienes, para el caso de los muebles y enseres, me dan un total de 26,03. Para el caso de del equipo de computación, me da 300,29. Para el caso de el vehículo, me da 5,794,20 y el total es 6,120,52. De esta columna es de lo que yo voy a hacer mi asiento contable. Después tengo dos columnas que van a ser más de referenciación, ¿no? Uno que es la depreciación acumulada, que yo preciso de esta columna para poder agarrar este total y traspasar al mes siguiente, porque a partir de este momento todo sería continuo, ¿no? Todo se hace de la misma manera, monótono, simplemente es actualizar, depreciar, ¿no? Entonces, solamente vamos a realizar esos datos. Entonces, la depreciación acumulada para abril es esta columna traspasada a la parte que dice depreciación acumulada acá, que sería la base otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar conformada esta depreciación acumulada? Pues voy a sumar la depreciación, esta columna de depreciación acumulada actualizada, más la depreciación del periodo. Esas dos columnas se suman y me dan esta columna de depreciación acumulada, que en este caso para los muebles me dará 78,09, para el caso de los equipos de computación me da 900,88 y finalmente para el vehículo me va a dar 17,382,60. Es decir, estos datos ya son simplemente para nuestros libros contables, ¿no? Esto me va a salir para revisar mi libro mayor. Si yo revisara mi libro mayor de estas cuentas, de las cuentas de depreciación acumulada, estas cuentas en su libro mayor, ¿qué tienen? Primero tienen un abono por la primera depreciación, luego tienen otro abono por la primera actualización, luego tienen un segundo abono por la segunda depreciación y así sucesivamente. Entonces, si yo sumo todo ese libro mayor, ustedes conocen cómo es un libro mayor, entonces debería tener obligatoriamente estos saldos, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Aquí está en cuadro y también lo podemos resumir en registros contables. Y finalmente, la última columna, que también es de referenciación, es el valor neto del activo. ¿Qué es el valor neto del activo? Es el valor actualizado a la última fecha menos la depreciación acumulada. Esto es lo que se va a presentar en el balance general dentro de los activos fijos. ¿Qué es lo que vamos a mostrar en el balance general? Vamos a mostrar lo que vale mi activo en la actualidad
por eso está actualizado, menos lo que vale el desgaste que yo he hecho en ese mismo activo fruto del uso que tengo, ¿no? Por eso se llaman estos, los activos fijos se llaman bienes de uso, porque yo los utilizo día a día en mis operaciones, ¿no? En mi empresa. Entonces yo puedo inferir, por ejemplo, en los muebles y enseres, que el valor de los muebles asciende a 3.123,33 y yo le he puesto un valor al uso, a ese desgaste por el uso de 78,79 en estos 3 meses, porque ya hemos hecho enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, desde el inicio de un activo lo hemos hecho de esa manera, entonces tengo por 3 meses 78,09 de desgaste. Entonces yo puedo decir, si mi activo vale 3.123 actualizado, pero ya lo he gastado en 78,09, pues diré que mi activo neto en este instante, mis muebles, solamente valen 3.045,24. Entonces, ese podría ser el valor que yo puedo venderlo en este instante. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo ya un desgaste porque lo he ido utilizando, ¿no? Entonces, le hemos puesto valores tanto al activo fijo de una manera ya a valores corrientes, o sea, un valor actual, y también le hemos puesto un valor a lo que es el desgaste por el uso, ¿no? Por eso sirve este porcentaje de depreciación anual que hemos ido teniendo y obviamente es el que nos dice la ley, ¿no? 10% para muebles quiere decir que en 10 años nuestros muebles pierden su vida útil, ¿no? Deberían estar en cero. Un equipo de computación que tiene una vida útil de 4 años, entonces el 25% se desgasta cada año. Y un vehículo que tiene 5 años de vida útil, donde se desgasta el 20% cada año. Entonces es lo que nos dice la ley para nosotros ponerle un número al desgaste por el uso. Entonces ya tengo todos estos datos y estos son los valores con los cuales yo podría negociar en el caso de que quisiera vender mi activo, ¿no? Porque uno dice, pero tu vehículo es usado o tus muebles son usados, tu equipo de computación es usado, ¿cuánto lo quieres vender? Entonces, un primer parámetro de negociación es este valor neto y decir, bueno, yo lo he comprado en tal fecha, en tanto, y esto actualizado es este monto, menos lo que ya lo he gastado de acuerdo a de acuerdo a la ley, ¿sí? Entonces yo tengo este valor neto para negociar y decir, mi equipo de computación, si yo lo tuviera que vender absolutamente todo, yo diría, lo vendo en 13.513. Ahora, que me paguen o no me paguen ese monto es muy diferente. Por eso les decía, esto es un estimado, un valor referencial. No necesariamente es el valor final o que yo no pueda aceptar, digamos, en ningún caso, ¿no? Esto es simplemente un valor referencial para que yo pueda empezar a negociar o poder dar un valor. Este valor, por ejemplo, el valor neto es un valor que recaba la alcaldía. La alcaldía es la que pide estos valores, porque las empresas no pagan sobre valores en tablas, ¿no? Si alguno de ustedes tiene una casa, por ejemplo, y paga sus impuestos sobre bienes inmuebles, uno va y dice, bueno, quiero pagar mi impuesto, y la alcaldía te dice, ¿no? Ah, tu impuesto es de 1.000, digamos. Y uno cuando ve el impuesto ahí dice cuánto ellos le ponen de valor a nuestra casa. O si uno va a pagar el impuesto de su vehículo, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un vehículo, pues tranquilamente va a la alcaldía o va a un banco y le dice, quiero pagar el impuesto de mi vehículo. Y el banco te dice, ah, bueno, aquí está que debes 500. Y uno dice, bueno, ¿de dónde sacarán esos 500, no? Y es realmente un porcentaje de una base imponible. Esa base ellos la tienen en tablas, pero las empresas no pueden asumir las tablas. Entonces, lo que hacen las empresas es decirles, yo tengo un valor en libros, yo tengo un balance general como empresa y la alcaldía les va a calcular el impuesto sobre este valor neto. Donde yo le digo, ya tengo un valor de mis bienes que vale tanto, tengo un valor de desgaste que vale tanto, el neto de esos dos es este valor y sobre ese valor ellos me tienen que aplicar la alícuota del impuesto para cobrarme, ¿no? Entonces, de esa manera es que se calcula para la alcaldía. Es, digamos, para eso que es bien útil, ¿no? Para otras cosas simplemente es un valor referencial que les decía que podría servir en algún momento para negociación en el caso de que yo quisiera vender el bien. Entonces, lo único que nos resta ahora, después de que ya he llenado el cuadro, es hacer el asiento contable de la depreciación del periodo. 2603
para muebles, 300,29 para equipo de computación y 5.794,20 para el vehículo. Entonces, traslado esas cifras y tengo acá mi asiento contable. Voy a registrar cuentas de gasto, porque les decía acá lo que estoy mostrando es el desgaste de mis bienes. Entonces, son cuentas de resultados, ¿no? Del estado de resultados gasto, y aquí está depreciación muebles y enseres, depreciación equipo de computación, depreciación vehículos, que son los tres bienes que estoy manejando en mis cuadros. Y simplemente copio las cifras de esa columna. La contracuenta es depreciación acumulada, ¿no? Estas cuentas que son reguladoras de activo, que tienen los saldos acreedores. Entonces, depreciación acumulada muebles y enseres, depreciación acumulada equipo de computación y depreciación acumulada vehículos. De esa manera yo voy a realizar este asiento contable, ¿no? Tres cuentas en el debe, porque son gastos, cuentas de resultados, y tres cuentas en el haber, que son cuentas de activo. Estas cuentas de depreciación acumulada, desde el momento en que empieza un activo a depreciarse, ya no, ya forman parte de ese activo. O sea, son dos cuentas que se las tiene que manejar juntas. Me refiero a que, digamos, yo tengo acá muebles y enseres y voy a manejar después todo el tiempo con su depreciación acumulada muebles y enseres. O sea, una con la otra se van a ir neteando para tener el valor neto inclusive en mi balance general. A partir de este momento, estas dos cuentas siempre tienen que manejarse juntas. Entonces, si pasa algo en los muebles, también tiene que pasar algo en la depresión acumulada. Por ejemplo, si los doy de baja porque los muebles se han arruinado, no sé, sufre un incendio, ¿verdad? Y hay que dar de baja estos bienes, pues se da de baja tanto el bien como su depresión acumulada. Son como cuentas casaditas, digamos, ¿no? Ya no se pueden separar a partir de este momento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre van a ir juntas estas cuentas, ¿no? Por eso cada una de las cuentas de bienes de uso va a tener su cuenta de depreciación acumulada. El único bien que no se deprecia son los terrenos. Los terrenos no sufren ninguna depreciación. Si ustedes han visto en el detalle que les he dado de la norma, en la presentación que teníamos de ajustes efectivos fijos, pues no existe el tema de depreciación de terrenos. La ley tampoco lo contempla, ¿no? Los terrenos no tienen una depreciación porque los terrenos no tienden a desgastarse. Me refiero de un terreno común y corriente que todos ustedes conocen, porque existe otro, pero no va a ser objeto de nuestra materia, obviamente, porque es para otra materia. Es otra materia, se llama contabilidad agropecuaria, donde ustedes van a ver si el tema de una depreciación de el terreno, pero no se llama depreciación porque no es algo que se desgaste de una forma lineal. Los terrenos tienen un desgaste que se llama agotamiento, ¿no? El hecho de, por ejemplo, no sé si ustedes conocen algo de agropecuaria, pero digamos el arroz. El sembrar arroz desgasta demasiado el terreno, ¿no? El arroz tiene que crecer con bastante agua. Entonces, prácticamente, digamos, crecen en pantanos, ¿no? O sea, se anega tanto la humedad y el agua que tiene que tener la plantación de arroz que prácticamente es un pantano hasta que se cosecha. El arroz crece en 6 meses, entonces cada 6 meses se tiene que cosechar. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo cosecho tengo que quitar toda la planta. No, no es un fruto, digamos, ¿no? Que no es como una naranja que yo saco solo la naranja, pero el árbol se queda. En el caso del arroz no es así, entonces yo voy a quitar toda la planta del suelo al momento de cosechar el arroz. Y una vez que tengo cosechado el arroz, el suelo queda bastante agotado. Entonces lo que hay que hacer, o por lo generalmente lo ideal, es que se esperen unos 6 meses para que el suelo se reponga y recién después de otros 6 meses de descanso de la tierra, recién se pueda sembrar nuevamente el arroz. Entonces, el arroz, por ejemplo, si bien en 6 meses ya se cosecha, se considera una planta anual, porque no se la puede sembrar cada vez. No es que pasan los 6 meses, cosecho y vuelvo a sembrar. Hay otros vegetales que no desgastan tanto el suelo. Entonces, crecen, cosecho, quito toda la planta, espero unas semanas, ¿no? Esto es por meses,
¿no? Entonces espero la época seca y después vuelvo a sembrar cuando ya empieza la época de lluvias, ¿no? Entonces, así es como funciona con algunos cereales, tubérculos u otras verduras. Pero en cambio el arroz no. Entonces, vean, en ese caso sí, el terreno tiene un término de agotamiento, donde uno dice, bueno, la tierra ya no es fértil y ya no va a dar, ¿no? Más, o bueno, ya no va a rendir tanto o generar una calidad excelente de lo que sería la planta que se haya sembrado. Pero es el único caso. Después, en nuestra contabilidad, que es totalmente comercial, nosotros, digamos, si tuviéramos la cuenta terrenos, como que la tenemos en nuestro buro de contabilidad, nuestra cuenta terrenos, pues simplemente no se la deprecia y punto, ¿no? La cuenta terrenos sí se actualiza por inflación, pero no se la deprecia, ¿no? Porque la depreciación es cero. Es por eso que no está ni siquiera en el decreto, no está en ningún lado, ¿no? Los terrenos, si le preguntan a cualquiera, dicen, no, un terreno no se deprecia. Y ahí, si hay alguien que sabe de agropecuaria, les va a decir, ah, no, el terreno se agota, ¿no? Sufre otro tipo de desgaste, pero no es algo lineal. Entonces, ya tengo estas cuentas, ya tengo conocimiento de cómo funcionan estas cuentas y a partir de ahora las tienen que manejar juntas. Ustedes en el buro de contabilidad tenemos activos fijos con los que hemos iniciado la empresa, ¿sí? Ya hasta la próxima semana yo lo que voy a hacer primero es darles todito el enunciado de lo que sería un mes de transacciones, donde más de la mitad, o por lo menos la mitad, ya lo tenemos hecho, ¿no? Porque lo hemos hecho hace varios meses y se encuentra ya en la plataforma desde hace mucho tiempo y a eso todavía le hemos aumentado algo más. Entonces yo les voy a dejar tanto la solución de todo lo que se ha llevado hasta esa vez con el enunciado. En el enunciado va a estar marcado todo lo que ustedes ya tienen registrado en teoría y lo nuevo que tendrían que registrar, que van a ser unos cuantos asientos contables más, pero ya vamos a ir incluyendo todo esto. ¿Qué vamos a incluir? Por ejemplo, vamos a incluir a fin de mes una planilla de sueldos. Una planilla de sueldos que ustedes ya saben cómo hacerla, entonces vamos a colocar en la planilla de sueldos, como es la primera vez que hacemos la planilla de sueldos, porque es el primer mes de actividades, bueno, va a ser una planilla bastante sencilla y la van a realizar. Eso también va a estar en el enunciado. Va a existir anticipos de sueldos, ¿verdad? Y como tenemos un balance inicial, en ese balance inicial tenemos bienes. Tenemos muebles, tenemos equipos de computación, tenemos un vehículo, si no me equivoco. Entonces, ustedes van a aplicar sus conocimientos de este cuadro a esos bienes, donde tal vez la fecha de iniciación va a ser la fecha del balance inicial. A eso tendremos que aumentarle, tal vez haya alguna compra, no me acuerdo bien en este instante, pero creo que nos compró una escalera o algo así. Entonces, eso va a ir también, estar como un activo fijo, ¿no? Entonces, tal vez les ponga una compra de un mueble más por ahí para que ustedes eso lo agreguen acá. Entonces, voy a tener del balance inicial la fecha inicial con un valor y después tendremos la compra que tenemos en los muebles y ya van a tener ustedes para hacer su cuadrito. Obviamente también va a ser un cuadro muy sencillo porque no hemos estado comprando muchas cosas, ¿no? Entonces, vean que todo esto que se les está enseñando, ustedes lo van a ir aplicando para su evaluación de fin de año. Entonces, guarden todo lo que están haciendo, guarden estos videos donde estamos resolviendo porque les va a servir después para hacer su buro de contabilidad. Entonces, como les decía, ya para la próxima semana voy a pasarles eso como una práctica donde ustedes van a concluir todos los asientos contables que faltan y después de eso tienen que empezar a hacer un libro mayor. Los libros mayores ya los conocen, han hecho, varios de ustedes han hecho libros mayores, entonces conocen cómo hacer. Bueno, ahora van a hacer con mucho más cuidado, tratar de no equivocarse en los mayores, porque después de esto nosotros ya prácticamente hemos concluido con todo lo que podría ser un ciclo contable. Ya hemos visto, como les decía, planillas de sueldos, hemos visto ajustes de activos fijos. En el activo fijo estamos viendo dos tipos de ajustes, ¿no? Uno que es la actualización y otro que es la depreciación, ¿no? Son dos ajustes que están en nuestra contabilidad ya. Y ustedes van a hacer los asientos contables de eso. Cuando tengamos todo eso,
ya prosiguiendo a lo que son los ajustes de cierre y después ya los estados financieros, lo que vamos a ver ahora, y se los voy a mostrar en este instante, es esto. Esto es algo mucho más trabajado. Este es un ejemplo, por si acaso. Tengo el nombre de la empresa, tengo el nombre de este cuadro que se llama hoja de trabajo y tengo la fecha a la cual va a ser elaborada. Creo que nosotros tenemos un inicio de actividades a junio, entonces vamos a hacer pura actividades del mes de junio y nuestra hoja de trabajo será el 30 de junio del 2022, ¿no? ¿Qué vamos a colocar acá? Y esto es algo que ustedes van a ir haciendo desde muchas columnas, ¿no? Lo que van a ir haciendo ustedes es ir colocando todas las cuentas que hayan utilizado. ¿De dónde va a salir todas estas cuentas? Esto va a salir de un libro mayor. Me voy a un libro mayor cualquiera, por ejemplo, este de inventarios, ¿ya? Entonces tengo mi libro mayor donde tengo el 1 de junio con el asiento número 1, registro del balance de apertura de sociedad. Esto es de nuestro buró, ¿no? Tengo 24,000, ¿no? En el balance de apertura tenemos varias cuentas y esas cuentas van a estar acá. Después, como les digo, esto es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas más compras y ventas en el tema del inventario. Tengo el 2 de junio una venta de 500 cajas de barbijos de 3 capas, ¿no? Esto está junto con un costo de ventas y estaba 2,500. Entonces, este es un libro de mayor completo, ¿no? Obviamente de aquí puede ser 2, 3, 10, 20 líneas, ¿no? Que vamos a tener. Pero ¿qué es lo más importante? Aparte de tener el título y la cuenta, ¿no? Y todo esto que es el encabezado que tienen que cumplir en cada una de las filas. Algo muy importante es esta que dice sumas y saldo. Estos 24,000 es la suma de todos los débitos. Y estos 2,500 va a ser la suma de todos los créditos. Aquí va a estar la suma. Bueno, no sé si tengo este, por ejemplo. El libro de bancos. Miren, tengo un débito y otro débito. Entonces, la suma en este caso es la suma de estos dos, 80,000. En el crédito no tengo nada. Por ahora es cero. En el caso del inventario tengo un débito y un crédito. Les repito, esto es un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes mayoricen, van a tener cuentas que se mueven una sola vez y van a tener cuentas que se mueven 10 veces. Entonces, sus libros mayores tienen que estar, digamos, a esa altura, ¿no? O sea, más grandes los que tienen más movimientos y los que tienen una sola línea, pues va a ser muy sencillo. Pues una vez que ustedes terminen de realizar todos sus asientos contables habidos y por haber, después de eso van a tener el tema de la mayorización. Van a mayorizar absolutamente todo. Mayorizan todas sus cuentas, cuenta por cuenta, y van a sacarle sus sumas. El cálculo de estas sumas, me refiero débito menos crédito, les va a dar lo que es el saldo. Miren, acá tengo 24,000 al debe, 2,500 al haber, la resta me da 21,500 de saldo deudor, ¿verdad? Esto es deudor porque la cifra más alta está en el debe. Entonces, así vamos a ir sacando estas dos cosas, las sumas y el saldo de cada uno de nuestros libros mayores. O sea, prácticamente los vamos a totalizar absolutamente todos. ¿Para qué nos va a servir eso? Después tengo que agarrar estas sumas y trasladarlas a esta hoja de trabajo. Yo voy a tener aquí, por ejemplo, tengo, digamos, en este ejemplo tengo 62 cuentas. Entonces quiere decir que tengo 62 mayores por lo menos. Lo único que voy a hacer es irlos copiando acá, cuenta por cuenta. Aquí yo tengo un orden que está por orden alfabético, que a mí me sirve en el caso de revisar para poder encontrar la cuenta mucho más rápido, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿no? La hoja de trabajo no es tan restrictiva, pueden hacer por la cuenta que encuentren o lo que siempre les recomiendo a mis alumnos es que vayan haciendo la hoja de trabajo por tipos de cuenta. Primero empiecen por todas las cuentas de activo.
luego continúen con todas las cuentas de pasivo, luego con todas las cuentas de patrimonio, luego las cuentas de gasto y las cuentas de ingreso. Entonces eso les va a dar, digamos, un mejor orden aquí y les va a facilitar mucho el momento de realizar los estados financieros. En esta hoja va a salir absolutamente todo y les voy a ir explicando. Entonces, ¿qué voy a tener en mis dos primeras columnas? Voy a tener las sumas. Entonces, ¿qué es lo que voy a trasladar ahí? Voy a colocar estas dos sumas, o sea, el total del débito y el total del crédito. Eso es lo que voy a colocar acá, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, debo tener también una cuenta inventarios y ahí está, el total del débito y el total del crédito. Y después simplemente tengo que sacar el saldo. Les decía, acá el débito es más alto que el crédito. Entonces, 24.000 menos 2.500 son 21.500 de saldo deudor, o sea, el saldo va a ir al debe. Ese razonamiento, ¿para qué me va a servir? Acá, por ejemplo, tengo una cuenta inventarios, en este ejemplo, que dice 135.500 en el debe y 100.657,03 en el haber. Entonces, otra vez me ubico y digo, inventarios, el débito es más alto que el crédito. Y está bien, porque inventarios es una cuenta de activo, ¿verdad? Y los activos siempre tienen que tener un saldo deudor. Entonces, 135.000 menos 100.000, tengo 34.842,97. Y estoy sacando ahora los saldos, ¿no? Entonces, vean acá las segundas columnas. Todas las columnas tienen debe haber, debe haber. Entonces, en este caso, la segunda columna, las segundas dos columnas, si yo me voy a la cuenta inventarios, me está dando el saldo deudor. En el haber no hay nada. Aquí vean, en lo que es sumas, vamos a tener muchas cuentas que tienen movimientos en ambos lados, tanto débitos como créditos. Pero los saldos solamente puede ser o débito o crédito, no puede tener ambos, ¿verdad? Porque como es una resta, una simple diferencia, pues o va a ser deudor o va a ser acreedor, una de las dos. Acá, por ejemplo, en el IVA por pagar, si ustedes se fijan, en este IVA por pagar tengo débitos y tengo créditos. El IVA por pagar es un pasivo, el pasivo siempre tiene saldo acreedor y aquí me lo está demostrando. 42.232 en el haber y 5.000 en el debe. Esto quiere decir que voy a tener, o el haber es más alto. Entonces, si el haber es más alto que el debe, pues la diferencia, o sea, 32.232 menos 5.000, voy a llevarlo al haber. Entonces, tiene un saldo acreedor, cosa que está correcto. Entonces, vean que acá lo que estoy haciendo es simplemente hacer el cálculo. Con eso ya voy a tener estas cuatro columnas completas. La de sumas, les repito, una simple copia del libro mayor, de los totales, y los saldos que también los podría copiar, porque aquí ¿qué he hecho? He restado, he obtenido el saldo que lo tengo acá, y este saldo también lo puedo copiar, o sea, o resto aquí mismo en las sumas, o copio del libro mayor el saldo, y en cualquiera de los dos casos me tiene que dar el mismo resultado. Entonces ya tengo las primeras cuatro columnas. Entonces, eso va a ser el siguiente paso en el buró de contabilidad. Lo que vamos a hacer nosotros, les decía ya para el próximo martes, yo les voy a tener la práctica y se las voy a mostrar para más o menos guiarles cómo tienen que hacer la práctica, hacer sus asientos, ¿verdad? Y ustedes con eso van a completar y lo que tienen que hacer es ir mayorizando. Estamos ahorita en 4 de octubre, me refiero que el 11 de octubre ya vamos a tener todo eso y hasta el 18 ustedes deberían tener ya sus mayores terminados, o por lo menos la mayoría. ¿Por qué? Porque después de terminar esos libros mayores tienen que empezar a hacer esto. Cuando yo termine de hacer todos los asientos contables, yo les voy a decir, pues ustedes deberían tener, digamos, 40 cuentas, 40 mayores. Y ahí, desde ese momento, ya podemos empezar a comparar. Yo tal vez no les muestre las sumas y saldos, porque esto ya va a ser, digamos, para su nota, pero les puedo dar la lista de cuentas que ustedes deberían tener.
¿no? Y les puedo mostrar en la clase para que ustedes vayan comparando y ustedes vayan viendo y decir, bueno, ¿y de dónde has sacado aportes laborales por pagar, digamos? Yo no tengo, no sé de dónde sale esa cuenta. Y según yo ya he terminado todo, digamos, ¿no? Algunos de ustedes me dirá eso y yo les voy a decir, ah, ya, esta cuenta sale de tal parte, ¿no? Entonces ya eso les digo para un 18 de octubre, ¿no? Entonces ya vamos a ir por ese lado. Porque después, una vez que todos tengamos esto, espero que todos tengan, ¿no? Como les digo, yo en este instante, de manera virtual, no voy a poder revisarles, pero sí vamos a ir comparando y ahí voy a necesitar que ustedes estén muy atentos y realmente comparen lo que tienen y no tienen para poder hacer preguntas, porque si se quedan callados y después quieren comparar, va a ser un poco más complicado. Tal vez después decir, ¿y de dónde habrá sacado esto el Miguel, no? Porque yo no lo tengo. Y el Miguel dice, ah, debería estar en esta lista y al final no sé de dónde él se saque esa cuenta. Porque después de eso vamos a hacer los ajustes. ¿Ya? ¿Qué ajustes vamos a hacer? Vamos a hacer dos ajustes. Uno que se los voy a proporcionar yo y otro que van a sacar ustedes. Entonces, ¿cuáles van a ser estos ajustes? Los que hemos aprendido hasta el momento, los únicos ajustes que tenemos son, si ustedes miran acá, las depreciaciones. Aquí está el gasto de depreciación, miren, por débitos. Y la depreciación acumulada va a estar tanto el monto de depreciación más la actualización de la depreciación. En el caso de los bienes, ¿sí? De los activos fijos, va a estar solamente la actualización del bien. Entonces, ¿qué estoy intentando decirles? Que lo que ustedes van a hacer acá en este cuadro, porque lo van a hacer solo de un mes, va a ser muy fácil, van a hacer solamente esto. Ajuste por inflación de las depreciaciones acumuladas no va a existir porque no van a tener, pero van a tener el ajuste por inflación de los bienes y van a tener el único asiento de depreciación. Entonces son estos dos asientitos que los van a trasladar, o sea, estos asientos no los van a mayorizar, los van a colocar directamente en la hoja de trabajo en una columna que se llama ajustes. Entonces yo voy a tener estos ajustes y los voy a trasladar acá. Es como hacer los asientos contables, pero colocarlos en sus cuentas en estas dos columnas, porque tengo un débito y tengo un crédito. Entonces, ¿cómo hago mi asiento? Yo tengo depreciación vehículos y aquí tengo depreciación acumulada vehículos, ¿no? La diferencia entre estos dos, porque miren, tengo una pequeña diferencia, es simplemente el ajuste por inflación. Y ese ajuste por inflación se va a reflejar acá en una cuenta al final que todavía ustedes no la van a tener, pero la van a incluir en su hoja de trabajo, que va a decir ajuste por inflación y tenencia de bienes, que va a ser la contracuenta. Entonces, si achico un poquito más esta hoja de trabajo, lo que les decía, en estas dos columnas de ajustes, ustedes me van a colocar los asientos contables. Cuentas que ya van a tener, pues las utilizan, por ejemplo, las cuentas de activo fijo ya las van a tener, entonces ahí colocan la cifra y las cuentas que no tengan, al final las van aumentando. Cosa que aquí, miren, en estas dos columnas puedo hacer o simular un asiento contable. Por eso la hoja de trabajo también lleva ajustes. En la actualidad hay muchas empresas que ya no hacen estos ajustes porque los ajustes ya son automáticos. O ya realizan los asientos y los asientos ya están en el mayor, entonces la hoja de trabajo ya no amerita ajustes. Pero nosotros para tener, digamos, esta hojita bien hecha con sus ajustes, vamos a colocar estos dos asientos que va a ser el ajuste por inflación de los bienes y la depreciación del mes, las vamos a colocar acá, porque no van a tener ningún asiento al respecto. Entonces aquí al final le van a aumentar a ustedes las cuentas de depreciación, las cuentas de depreciación acumulada y el ajuste por inflación. Entonces eso va a sumar más cuentas en su hoja de trabajo. Por eso tenemos que ir coordinando, porque les voy a decir, tenemos hasta el momento 50 cuentas. Con los ajustes más van a tener 60 cuentas. Entonces, yo aparte de eso les voy a hacer un ajuste y se los voy a mostrar. ¿Qué es este ajuste de capital? Que ustedes no lo conocen, pero lo van a hacer ya en el próximo
en el próximo semestre, o en el próximo año, perdón. ¿Por qué? Porque la cuenta ajuste de capital, les voy a explicar cuando les dé el asiento de dónde nace, ¿no? Nosotros tenemos una cuenta llamada capital social y este capital social es una cuenta de patrimonio. Les voy a explicar por qué se ajusta, cómo se ajusta y por qué nos afecta a la misma cuenta, porque si ustedes se fijan acá, dicen, cuando he ajustado muebles, he utilizado la cuenta muebles, ¿lo ve? Cuando he ajustado a equipos de computación, he utilizado la misma cuenta. Cuando he actualizado depreciación acumulada, he utilizado la misma cuenta. O sea, en el caso de los activos, actualizo y utilizo las mismas cuentas. En cambio, en el capital, no. Entonces, les voy a explicar el por qué y vamos a hacer, yo les voy a entregar el asiento hechito acá en los ajustes. Entonces, eso más le aumentan a todo lo que ustedes ya van a tener acá. Y con estos ajustes ya vamos a poder ver el tema de saldos ajustados. Los saldos ajustados no es nada más y nada menos que la suma de los saldos más los ajustes. Es una simple suma, o sea, débito con débito, crédito con crédito, sumo y coloco acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tengo 353 con 33, que es una cuenta de precisión acumulada de equipo de computación. Tengo 353,33. Acabo de hacer un ajuste de 300,21. En los saldos ajustados, miren, débito es 0 con 0. En el crédito tengo 353 y 300,21 y la suma de esos dos me da 653,54. Entonces voy a ir totalizando tanto débitos como créditos en la última columna que va a ser saldos ajustados. Entonces vean, ya tenemos 8 columnas hasta el momento, donde ya tenemos prácticamente lo último para elaborar nuestro balance. Entonces, voy a tener sumas y vean que las sumas tienen que cuadrar. Siempre tienen que cuadrar. ¿Por qué van a cuadrar? Porque ustedes están partiendo de asientos contables que tienen débitos y créditos, ¿verdad? Los débitos y créditos siempre igualan. Entonces, cualquiera que sea el orden que yo les dé, ¿sí? Una vez que hago mis libros mayores, al final la suma total de todos los débitos y la suma total de todos los créditos de mis libros mayores es igual a la suma total de todos mis asientos contables. Si a mí se me ocurriera sumar todos estos totales de mis asientos contables, ¿no? Empiezo a sumar uno por uno. Si ustedes lo hicieran en Excel, pues sería muy sencillo de hacer. Y luego agarro todos los totales de mis mayores, o sea, la parte que dice sumas, pues me va a dar exactamente lo mismo, porque es la misma información presentada de una diferente manera, nada más. Entonces, para mi hoja de trabajo, tranquilamente voy a poder ver de que la suma, ¿no?, de estas dos columnas que se llaman sumas va a cuadrar, o sea, va a ser la misma. Entonces, tiene que dar. Si no les da lo mismo, quiere decir que dentro de sus sumas de mayores algo están haciendo mal o puede ser que algún asiento no hayan mayorizado bien. Por eso les decía, tienen que ser muy meticulosos el momento de mayorizar. Traten de no ponerles fórmulas porque mayorizar ya es un poco más complicado y es mejor que vayan copiando cifra por cifra porque si le ponen fórmula van a querer copiar la fórmula y esto se va a hacer un desastre, ¿no? Entonces tal vez no les sirva de nada. Entonces ustedes sacan todos los totales, esos totales los trasladan acá y tengo el total de sumas. Los saldos es una simple resta, ¿no? Debe menos haber me va a dar un saldo, ya sea deudor y ya sea acreedor, ¿no? Les repito, estas dos columnas nunca, o sea, la columna de saldos, nunca van a tener cifras en ambas partes, o es débito o es crédito. No puede tener en ambos lados. Vean, y cuando yo termine de sacar estas diferencias, fíjense que al final, una vez más, estas dos cifras cuadran.
sea, todo el tiempo vamos a tener sumas iguales. Entonces, eso, digamos, es algo como un parámetro para saber de que por lo menos estamos haciendo bien o en algún momento vemos que hemos copiado bien. El tema de los ajustes. Los ajustes, les decía, van a ser asientos contables. Asientos contables que tienen débitos y créditos. Lo que colocan en una cuenta van a colocar en la otra, ¿no? Entonces, al final, todos estos débitos y créditos también tienen que darme sumas iguales. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, tienen que prestar mucha atención. Tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? La mayoría de mis hojas de trabajo en Excel tienen estas fórmulas, ¿no? Pero si ustedes saben de Excel, no hay ningún problema, ¿no? En mi caso, yo aquí simplemente copio, pero aquí puedo tener fórmulas, ¿no? Entonces yo le pongo fórmulas condicionantes para que reste o sume o coloque al debe o al haber, dependiendo de qué cifra es mayor. En los ajustes no hay fórmula, ¿no? Porque ahí ustedes van a copiar de su cuadro de activos fijos, van a sacar la actualización y la depreciación y la van a cargar acá. Yo les voy a dar estas dos últimas, que son el tema de la actualización del capital y nada más. Con eso ya vamos a tener todo el tema de ajustes y les repito, otra vez voy a tener las sumas iguales. Una vez que concluyo eso, lo que tengo que hacer es los saldos ajustados. En el tema de los saldos ajustados, voy a agarrar la suma de estas cuatro columnas, o sea, los saldos más menos sus ajustes. Y eso me va a dar los saldos ajustados, que como no van a ser muchos ajustes, en la mayoría de las cuentas ustedes las van a copiar, ¿no? O sea, tampoco es que va a revestir mayor inconveniente. Miren acá, por ejemplo, en la primera cuenta tengo 9,333,66 en el saldo, en debe. Pues aquí voy a tener el mismo saldo, ¿no? En el debe y en el haber no hay nada. ¿Por qué? Porque no ha habido ajustes que afecten a esta cuenta. Entonces prácticamente voy a copiar, ¿no? Aquí estoy copiando tal cual. Ustedes tienen que copiar correctamente. Lo que está en el debe va al debe, lo que está en el haber va al haber también en la siguiente columna, para que no se equivoquen, porque eso es algún error que en muchos casos suelen cometer de por hacer rápido o por no ubicarse en las cuentas. Esto lo más probable es que ustedes lo hagan en Excel. Lo mejor que pueden hacer es ir colocando fórmulas, ¿no? Para no perderse. Entonces, lo que está en el debe va a sumar al debe, lo que está en el haber va a sumar al haber. Y donde van a tener más, digamos, no mucho problema, pero sí van a tener que hacer más análisis, es en donde tengamos ajustes. Estas son mis columnas debe y haber, donde en el debe no tengo nada. Y agarro este debe más este debe en esta fila, digamos, y digo debe cero, pues aquí tengo en el debe cero también. En el haber tengo 353, aquí tengo 300,21, la suma de los dos es 653,54. Entonces, así es como tengo que ir rellenando. Por eso les decía, van a ser 10, 12 cuentas, exagerando las que ustedes van a tener que hacer esa suma para obtener los saldos ajustados. El resto de cuentas, simplemente ustedes las van a copiar. Entonces, aquí tengo dos cuentas en el haber. Por ejemplo, en este caso tengo dos cuentas en el debe. Tengo 353,33, tengo 299,96 en el debe, ¿no? Y aquí en esta de saldos ajustados voy a tener un débito de 653,29, que es la suma de ambos. Y así voy a tener que concluir mi hoja de trabajo. ¿Qué me va a salir después? Si yo tengo los saldos que me están dando sumas iguales, le voy a sumar y restar. Bueno, en este caso solamente va a ser sumar los ajustes que también tienen sumas iguales. Obviamente aquí en los saldos ajustados tiene que darme sumas iguales. Eso es obligatorio, ¿no? Entonces todo el tiempo vamos a tener sumas iguales en estas primeras 8 columnas.
Hasta ahí, digamos, prácticamente en unas 3 semanas van a tener que hacer. Pero nosotros la próxima semana, aparte de darles ya lo que reste del buró, pues lo que vamos a hacer es ver una vez más esta hoja de trabajo y vamos a finalizar con los estados financieros. En esta hoja de trabajo nosotros ya vamos a tener armadito, bueno, más o menos armadito, los dos estados financieros principales. De aquí ya simplemente va a ser extraer a ejemplos. Yo les voy a mandar un ejemplo de estados de resultados y un balance general para que ustedes simplemente se guíen y de acuerdo a lo que ustedes ya tienen aquí, traspasen sus saldos a esos dos estados financieros, que son los principales por el momento. Entonces vamos a armar un estado de resultados donde vamos a colocar todos los gastos, todos los ingresos y vamos a determinar una utilidad o pérdida en ese mes. Y por otro lado vamos a hacer todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y patrimonio y vamos a registrar el balance general. Entonces vamos a hacerlo ya armándolos, ¿no? De una forma más estética, pero obviamente va a ser la copia de acá. Entonces la hoja de trabajo va a ser la clave para obtener inclusive sus estados financieros. Hasta esos dos estados financieros tiene que estar hecho su buro de contabilidad. Entonces ya desde la próxima semana prácticamente van a tener bastante trabajo. Entonces ahí les ruego que empiecen a no atrasarse. Lo más complicado, bueno, no complicado, pero sí lo más moroso va a ser la mayorización, ¿no? Mayorizar va a ser lo que, digamos, es donde más van a pasar el tiempo y es donde más pueden ustedes cometer errores. Después, como les digo, en esta hoja de trabajo, no. En esta hoja de trabajo, aparte que esta hoja de trabajo, les decía, si bien no les voy a dar las cifras exactas acá porque eso es lo que yo voy a revisar, bueno, por lo menos les puedo dar estos totales, ¿no? Para decirles esto les tiene que cuadrar con este monto. Entonces, si no les está saliendo estos montos que yo les voy a dar, pues entonces quiere decir que en algún lugar algunas de estas cifras está mal y tienen que revisarla desde un principio, ¿no? Y van a ser bastantes cuentas, porque nunca se manejan pocas, ¿no? Este es el ejercicio igual de un mes. eh, en otra parte donde doy clases, pero esto ya es más contabilidad intermedia. Y miren, tengo 62 cuentas. Entonces, más o menos va a ser lo mismo con ustedes, ¿no? Y vamos a ir revisando. En cualquier momento les voy a decir, mándenme o suban a la plataforma, quiero revisar sus saldos ajustados. Entonces, con todos tengamos los mismos saldos ajustados, pues vamos a proceder a realizar los dos estados financieros. Los estados financieros simplemente es clasificar las cuentas. Para eso ustedes tienen que conocer si su cuenta es de activo, si su cuenta es de gasto. Por eso cuando yo hago los asientos contables, les digo qué tipo de cuenta es, ¿no? Para que ustedes no se confundan. Entonces les digo, ah, ya, la cuenta de depreciación es cuenta de resultados, gasto. Ah, ya. Está en el debe, perfecto, es gasto. El ajuste por inflación, si está en el haber, es ingreso. Ok. Entonces estamos hablando de que esas cuentas van a estar solamente en una de estas dos columnas. Porque acá, en estas cuatro columnas, y esto sí ya les voy a explicar la siguiente clase, ya con estos números que tengo acá, van a ver de que o está en el estado de resultados o está en el balance general. Aquí ya no se van a repetir cuentas. Entonces, vamos a irlas analizando y obviamente acá que yo tengo tantas cuentas, les va a servir para irse ubicando porque yo voy a ir agarrando cuenta por cuenta y les voy a decir, esta cuenta es de gasto, esta cuenta es de pasivo y así voy a ir prácticamente enseñándoles, digamos, si es que todavía no o les quedará dudas de dónde pertenecen ciertas cuentas. Entonces, las cuentas que ustedes utilizan en su buro contable van a ser las mismas, una que otra variará, pero tranquilamente esas que tienen variación, que no van a estar en esto de esta hoja, me pueden preguntar, ¿no? ¿Qué clase de cuenta es esta? Porque no está en la hoja, no tengo una referencia, no sé dónde buscar. Bueno, entonces, ¿qué tipo de cuenta es? Y yo les voy a decir, ah, es una cuenta de pasivo, es una cuenta de ingresos o de resultados, yo qué sé. Entonces, para que ustedes, digamos, sean los últimos toques que le pongan a estos sus estados financieros. Les voy a enseñar a hacer cuadrar estos estados financieros, porque estos sí no van a cuadrar.
Entonces les voy a enseñar cómo encontrar la diferencia y la diferencia es el cuadre del siguiente estado financiero. Pero eso, como les digo, va a venir la próxima semana o tal vez nos tome 2 semanas porque lo vamos a hacer bastante detallado. Entonces, les decía, hasta ahí va a concluir todo su buró de contabilidad. Por favor, tómenlo muy en cuenta porque van a tener que ser bastante cuidadosos y todo esto va a tener que estar ya impreso para el examen final. El examen final, si no me equivoco, es la segunda semana de noviembre, ¿no? No recuerdo bien, pero ya prácticamente el año se nos está terminando. Ya hemos dado 3 parciales, o sea, nos queda un solo parcial. Entonces, con un solo parcial ya es prácticamente solamente esto, ¿no? Por eso les decía, únicamente va a ser la revisión de esto. Ya no hay mucha acumulación de puntos, excepto por esta práctica de activos fijos que le hemos hecho, que bueno, ahí van a sumar algunos puntos, pero ya el resto va a ser puras revisiones de sus burós, ¿no? Prácticamente en las siguientes clases, más que estar avanzando algo más, van a hacer algunas explicaciones y para ir, digamos, un poquito alargando el tiempo, vamos a hacer la revisión o un poquito de lo que está ahí en el buró. Si tienen preguntas las van a hacer y después de eso vamos a ir viendo cómo ir encadenando algo más, ¿no? Pero ya vamos a ir terminando casi a la par. A ver, si ustedes me dejan ver el calendario 2022, aquí está. Del 14 al 18 dice, primero y segundo, semana de evaluación final. Entonces estamos hablando de que ahora que ya estamos en 4 de octubre, tengo el 11, ¿no? O sea, si vemos nuestro calendario, tengo el 11, el 18 y el 25, y de noviembre solamente tengo el primero y el 8, nada más. Porque del 14 al 18 van a ser sus evaluaciones finales, no sé cómo serán, no sé si serán presenciales o virtuales, pero lo que nosotros vamos a hacer es que el martes 15, pues nos vamos a encontrar para que ustedes me entreguen sus trabajos, ¿no? Y yo revise en estos días y les pueda ya subir las notas, ¿no? Y de todos modos, el trabajo yo no me lo voy a quedar, igual se los voy a devolver, porque para los que les salga bonito, para los que hagan bien, les va a servir como una referencia para futuros años, ¿no? Para que ustedes puedan revisar cómo hacían sus asientos, cómo se hacía el libro mayor y no perder el hilo en otras materias, ¿no? Entonces, pero vean, tenemos 5 clases o 6 máximo más para concluir el año. Y nosotros en lo que es el programa, prácticamente ya lo hemos hecho todo, ¿no? En nuestro programa, si, si vemos, digamos, todo lo que teníamos que avanzar en este programa, aquí están los temas, ¿no? Los desarrollos están acá. Hemos hecho una ecuación de balance, planes de cuentas, impuestos, hemos visto balance de apertura y registros contables. Aquí es donde hemos iniciado nuestro buro de contabilidad y lo hemos dejado ahí pendiente. Ajuste y regularizaciones de cuentas, que es lo que hemos visto ya en estas últimas semanas con todo este tema de activos fijos. Estados financieros, lo que les decía que vamos a ver en las próximas 2 semanas. Sistemas y métodos de inventarios, ya lo hemos hecho antes. Este tema yo he adelantado porque no me parecía estar haciendo ya estados financieros y luego recién ver inventarios, ¿no? Entonces hemos visto primero inventarios, saben hacer CARDEX, ustedes van a hacer sus CARDEX en su buro contable, planilla de sueldos, lo propio, ¿no? Eh, que la planilla de sueldos ya la hemos realizado, ya la conocen, saben hacer hasta el asiento, entonces lo vamos a incluir en el buro de contabilidad. Y el último tema es justamente eso, ¿no? Buro de contabilidad, que es lo que nos pide acá el ministerio. Bueno, y ahí está. Y es lo que les decía, una parte ya hemos avanzado y a partir de la próxima semana, a medida que vamos terminando con este ajuste de regularización y cuentas y estados financieros, vamos a ir concluyendo también el buro de contabilidad y prácticamente con eso hemos concluido con todo el programa y se nos acabó el año, ¿no? Por eso les decía, por favor, tengan eh, mucho cuidado, hagan las cosas ahora sí muy bien, traten de sacar el máximo de nota, porque en algunos casos, por ejemplo, he visto que sus promedios han bajado y sus promedios están
muy al filo de la navaja, ¿no? Están viviendo al filo ustedes con el 60, con el 61, entonces imagínense una notita baja en este último parcial puede arruinarles todo y tener que estar aplicando a un segundo turno que no es lo ideal, ¿no? Entonces, si se rajan en esta partecita, que como les decía, ya no hay mucho que estudiar, pero sí hay mucho que hacer, entonces simplemente va a ser aplicar sus conocimientos, los hacen y al entregar esto puede ser que tengan una buena nota y con eso pues salven todo el año tranquilamente. Entonces, les ruego que por favor vean esa parte bien. Como les digo, ya para la próxima clase voy a tener más material y pues vamos a iniciar el tema del buró y o vamos a retomarlo. Entonces vamos a ir viendo qué cosa teníamos, qué es lo nuevo que tenemos y de ahí ir avanzando qué es lo que tienen que ir teniendo. Y lo mejor que vayan ustedes trabajando en eso, no, no lo dejen para la última semana porque es bastante, ¿no? O sea, es largo. Entonces vayan haciéndolo de a poquito, cosa que no se les recargue todo en las 2 últimas semanas de noviembre. Aparte de eso, es que como ustedes saben, como que todos vamos a estar terminando el año, muchos docentes lo que hacen es tratar de completar notas, ¿no? Entonces, si nos falta nota y les van a empezar a dar más tareas, más trabajos, entonces, aparte de eso, mi buró contable más, imagínense, o sea, van a estar atosigados de tareas y ya tal vez tengan que decidir en cuál cumplir y cuál no cumplir, ¿no? Y no es la idea. Entonces, lo mejor es que de ahora vayan haciendo de a poquito el tema del buró y después si otros docentes les dan prácticas, les repito, es lo más seguro a fin de año. Entonces van a tener tiempo para hacer esas prácticas porque lo mío ya lo van a tener avanzado y lo mío va a ser ya ir completando de a poco, ¿no? Entonces, por favor, eso tómenlo en cuenta. Bien, amigos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o consulta hasta acá. De todos modos, vamos a estar sobre esto ahora todo el tiempo. Entonces, hasta aquí voy a terminar yo mi presentación.